Y ahora con el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Seguimos con nuestro programa con el doctor Rafael Antonio Pérez García. El doctor es médico especialista en emergenciología y cuidado crítico. Él nos acompaña desde República Dominicana y el título de su conferencia es Expansión Global en el Conocimiento de la Emergenciología. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Rafael Antonio Pérez. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias. Corrección. Ya dimos ese interesante tema en una previa conferencia. Hoy es nutrición en sala de emergencia, a petición de la parte interesada. Entonces, comenzamos hablando de un tema poco usual en sala de emergencia, como es el tema de nutrición en sala de emergencia. La nutrición es el proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del organismo y para el mantenimiento de la vida. Las directrices alimentarias para los estadounidenses fueron elaboradas en el periodo de los 2020 y serán válidas, buenas y válidas por un tiempo más hasta el 2025. Esas son las últimas directrices actuales sobre este tópico. Están en la 9ª edición y son las que sirven de patrón para la aplicación de este método. Un patrón alimentario saludable consiste en alimentos y bebidas ricos en nutrientes de todos los grupos de alimentos de las cantidades recomendables y dentro de los límites de calorías. En cambio, que la desnutrición se define como la disminución de la función y composición corporal que puede ser aguda o crónica, asociada o no a un estado inflamatorio. Se ha informado que un 35% de los pacientes que ingresan por los servicios de urgencia tienen pérdida reciente de peso y un 41% baja ingesta calórica en los días previos a su ingreso. Para fines prácticos, se considera que un paciente desnutrido, cuando su peso es menor al 90% de su peso ideal, y en riesgo de desnutrición cuando presenta pérdida de peso no intencional mayor a un 10%. En los últimos 3 meses, también baja ingesta en los últimos 7 días y hospitalización en el servicio mayor a 2 días sin adecuada ingesta calórica vía oral. Esta es nuestra sala de urgencia. Vemos cómo la urgencia o sala de emergencia desde fuera siempre está fluida por personas que llegan con diferentes tipos de problemas. Al lado vemos nuestro sueño, cómo desearíamos tenerla desahogada. Sin embargo, debajo vemos la realidad de diferentes modalidades hay que ir atendiendo a los pacientes. Todo el que llega a una sala de emergencia quiere que lo atienda lo más pronto posible y encontrar una mejoría de su cuadro clínico. Por ello, recalcamos y hacemos recordar que emergencia es cualquier enfermedad o condición que compromete o no la vida de un paciente en un periodo menor de 1 hora, lo que todos conocemos como tiempo dorado. Urgencia, en este caso, la enfermedad o condición no compromete la vida
del paciente en menos de 1 hora, pero sí en un periodo menor a 24 horas. Y si no es corregido a tiempo, pues pasa a ser emergencia. Criterios. Tenemos de exclusión y por instinto asistencial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que yo tengo muchas condiciones que sí me pueden comprometer la vida del paciente en cuestiones hasta menor tiempo de 1 hora. Sin embargo, la desnutrición no se instala de ahora para ahorita. La desnutrición es un proceso que viene incidiendo y si ha intervenido con tiempo puede ser corregida. Pero ya en este caso nos llega a nosotros los emergenciólogos y ustedes saben que estamos para prestar asistencia. Entonces, no es una emergencia ni una urgencia médica primaria, sino secundaria. Entonces, a un mal manejo, como acabamos de decir, asistencial o de otras comorbilidades más mortales. Bueno, pero no llegó a sala de emergencia. ¿Cuál es nuestro instinto asistencial? Cuando los pacientes nos llegan, nosotros los canalizamos, aplicamos la solución correspondiente, tratamos indirectamente el desequilibrio hidroelectrolítico. Aunque usted no lo crea, estamos haciendo una función indirecta. Lo que pasa es que muchos utilizan los medicamentos, utilizan la sustancia pensando en cierto efecto medicamentoso, pero también cuando nos vamos a la fisiología del cuerpo humano, el cuerpo humano solicita, exige y demanda ciertos componentes. Para cuando usted vea una solución salina, un potasio, un calcio, etcétera, todo desempeña una función en específico. Fallo orgánico o multiorgánico puede quitar la vida de minutos a horas. La desnutrición a mediano o largo plazo y puede llevar a un shock. Es decir, que no nos podemos descuidar con un paciente desnutrido. Sin embargo, y atendiendo a las otras condiciones que le vienen acompañando, las aminas reaniman el corazón, es decir, me lo protegen de un paro cardíaco. Prosigue el envío de sangre oxigenada como vehículo de revitalización al cuerpo humano. ¿Y quién es que me lleva todos los componentes? La sangre. Entonces ya indirectamente yo estoy también haciendo un efecto nutritivo. Un cerebro sin glucosa es igual a muerte cerebral. Un desequilibrio hidroelectrolítico me va a llevar a infarto agudo del miocardio, diabetes mellitus, paro cardiorrespiratorio, una nefro o hepatotoxicidad me va a llevar a un fallo fulminante. El cerebro, indirectamente, pero atendiéndolo como una emergencia, yo le administro su destroza sola o combinada, dependiendo la condición. El desequilibrio hidroelectrolítico, solución salina, cloruro de potasio, gluconato de calcio, el mismo bicarbonato. La nefro o hepatotoxicidad, si tengo que dializarlo o si le tengo que suministrar calcio o insulina. Entonces, por ello, nosotros tratamos de agilizar lo más pronto posible cuando tenemos un paciente desnutrido. Sabemos que esa desnutrición no la vamos a corregir en minutos ni en 2 o 3 horas. Eso es un proceso que hay que irlo haciendo por fase, por etapa. Los electrolitos séricos son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica. Afectan la cantidad de agua corporal, la acidez o pH de la sangre, la actividad muscular y otros procesos fisiológicos importantes. Cuando perdemos electrolitos por deshidratación, desnutrición, enfermedades crónicas, cirugías, traumas, etc., debemos reponerlos con líquido y en el mayor de los casos con hidratación y, por supuesto, el electrolito correspondiente del cual esté deficitario. Entonces, aquí estamos atendiendo otras complicaciones de emergencia o urgencia. Tiempo de resolución, estamos en sala de emergencia para resolver.
La emergencia médica durará 1 hora. La urgencia médica durará hasta máximo 24 horas. La desnutrición, en este caso la severa, la nutrición de esta durará más tiempo y puede ir desde días a meses, pero ya eso se va siguiendo en un ambiente diferente y lo va realizando un especialista, como es en este caso el nutricionista. La desnutrición leve a moderada, por anorexia, pérdida de peso, se observan signos leves, y ya en último, la desnutrición con más de 6 meses con anorexia, pérdida de peso, se observan signos leves. Eso se puede manejar incluso a nivel de atención primaria y claro, hasta dándole seguimiento a domicilio a los pacientes. Pero fíjense en que ya cuando llegamos a la desnutrición severa, de donde ustedes ven ya que está de amarillo para arriba, obligatoriamente la desnutrición severa es un ingreso y amerita un manejo hospitalario. ¿Por qué? Porque estamos próximos a que pase a ser la urgencia o pase a provocar la emergencia médica. Sin embargo, ya en el caso verde, ahí tenemos los pacientes que se siguen incluso hasta con especialistas de ustedes que van y lo visitan por su consulta particular o a su centro, pero previniendo subir y caer en el amarillo. En cambio que tenemos otro que ya eso incluso hasta reciben asistencia a domicilio, reciben facilidades de servicio y logran mantenerse como personas estables. Entonces, tiempo mayor de 24 horas con un paciente desnutrido en la emergencia, ya yo debo de haber interconsultado al nutricionista para que él mismo le dé seguimiento en sala de emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente no lo he podido trasladar a la sala común, pero hay que resolverle ese inconveniente. Y eso no se hace así como ustedes lo ven en una sala de emergencia. La sala de emergencia siempre está hiperactiva, con mucha gente y no da tiempo a uno hacer esos cálculos, pero sí el paciente lo podemos llevar a esa condición si nosotros nos mantenemos encima de él. Y siempre hay que saber las diferentes causas o etiologías de la desnutrición, que ustedes como las pueden observar aquí, ya por motivo de tiempo, ustedes están con un emergenciólogo hablándole y tenemos que resolver, necesitamos ir haciendo la corrección correspondiente, pero eso se va haciendo por fase y muy buenas conferencias he escuchado de nutricionistas, todas tienen credibilidad, tienen evidencia, pero no las van a resolver en 24 horas. Eso yo se lo garantizo. Entonces, entre los 3 tipos de nutrición tenemos la relacionada con baja ingesta energética, con enfermedad de inflamación crónica y con enfermedad de inflamación aguda. El ABC de la nutrición, tenemos que se toman en cuenta los parámetros antropométricos como las mediciones, estas las podemos, incluso el emergenciólogo puede tomar algunas medidas porque son datos que le van a servir al nutricionista para fines de seguimientos. Los estudios bioquímicos en emergencia, y eso no es culpa nuestra, sino culpa de las administradoras de riesgo de salud, no están autorizadas pruebas que en este caso son esenciales para los nutricionistas. Y nosotros los emergenciólogos nos conformamos con hemograma, tipificación, glicemia, entre las pruebas más básicas y los tiempos, porque estamos trabajando de una forma habilidosa y estabilizando un paciente. Entonces ya los clínicos, como la exploración física, aunque nosotros hacemos un primer vistazo, siempre en sala se continúan haciendo exploraciones complementarias. Y la dietética y los hábitos dietéticos y problemas para la alimentación obtenidos a través del interrogatorio, ya eso le continuaría dando seguimiento en sala el nutricionista. La evaluación nutricional es el proceso por el cual se determina el estado nutricional de un individuo. Es una práctica poco frecuente y la valoración médica por causa diferente a un trastorno nutricional. Los pacientes que ingresan al servicio de urgencia o unidad de terapia intensiva se deben valorar para determinar si presentan desnutrición
para iniciar el apoyo nutricional, ya que estos pacientes o quienes están en riesgo tienen más complicaciones, días de estancia hospitalaria y mayor mortalidad, es decir, que representaría mayor gastos para las instituciones de salud. Las herramientas tradicionales para valoración nutricional no están validadas en el servicio de urgencia, por los que le acabo de comentar previamente, y también, mientras tengamos estos influencers actuales, hay muchas limitaciones y hay que agilizar el tiempo con estos pacientes. Entonces, la valoración en el servicio de urgencia, yo como emergenciólogo me tengo que enfocar en indagar la pérdida de peso no intencional del paciente, valorar el nivel de ingesta calórica previa a su ingreso para saber si fue propiamente o no secundaria la emergencia que estoy atendiendo en este caso, el grado de severidad de la enfermedad actual, que es la que estoy estabilizando, así como otras comorbilidades y función del tracto gastrointestinal, que es quien está involucrado. Todas esas pruebas que ustedes ven ahí, yo sé que hay muchas que les interesan a los nutricionistas, pero lamentablemente vean ahí que hasta les resalto en amarillo los tiempos de duración, que duran desde horas hasta días. Entonces, una emergencia que yo nada más tengo 1 hora y como urgencia máximo 24 horas, yo no puedo tenerlo tanto tiempo. Por lo tanto, se me dificulta estar siguiendo solamente la nutrición con un solo paciente en una sala de urgencia. Y ya nosotros conocemos las diferentes vías, tanto la enteral como la parenteral, pero lo ideal siempre es intentar que el paciente tolere primero que todo la vía oral, porque todos sabemos que desde el momento en que procedemos a colocar una sonda, ya es un método invasivo que estamos haciendo. Entonces ya existen diferentes técnicas y métodos que, como le vengo explicando, por motivos de emergencia no podemos perder tiempo porque se nos complica el paciente, y les concluyo que aunque existen diversos parámetros para valorar el estado nutricional en pacientes graves y o con enfermedades crónicas, podrán encontrarse algunas modificaciones, por lo que se considera de mayor utilidad para uso en el servicio de urgencia únicamente en caso de malnutrición al ingreso y los hallazgos físicos evidentes de malnutrición. Me disculpan, muchas gracias, pero esto era una emergencia o una urgencia en este caso. 7º Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.